los apóstoles. Su líder está muerto, pero no permitirán que su mensaje muera. Hablamos que pasó de este grupo pequeño de hombres asustados a comenzar todo este movimiento religioso nuevo. ¿Cómo sucedió eso? 12 hombres en una carrera contra el tiempo para salvar al mundo. Piensen en todos los impedimentos en el camino, persecuciones, martirios, crucifixiones. Es una de las cosas más asombrosas que jamás sucedió en la historia de la religión. Los apóstoles al descubierto. El camino a Jerusalén, 30 después de Cristo. Es un viernes, cercano al Pesaj, o muy cerca del Pesaj. Le llamamos a ese día hasta el día actual Viernes Santo, pero no hay nada bueno acerca del primer Viernes Santo de Jesús. A los romanos les gustaba pensar en algunas de las formas más sangrientas para matar a las personas, pero la crucifixión es una de las peores. Lo más difícil de la crucifixión es la respiración. El criminal debe intentar levantarse en la cruz. Estás vivo siempre y cuando puedas levantarte y tengas suficiente espacio en tu pecho para que los pulmones trabajen. Los clavos producen descargas de dolor agonizante en los brazos y piernas del criminal condenado. Cuando te cansas demasiado, el peso recae en los pulmones y luego te asfixias, pero a veces eso puede tomar días. Se pretendía que las crucifixiones fuesen disuasivas. Servía como una advertencia para otros. Si te rebelabas en contra del Imperio Romano, también morirías de esta manera horriblemente humillante e insoportable. No por nada la palabra crucifixión significa en la cruz. Esta muerte terrible, esto podría pasarte. Históricamente, no imagino a multitudes rodeando a Jesús. María Magdalena y las mujeres se mantenían vigilantes, pero los apóstoles, los discípulos en los que más confiaba Jesús, no están ahí. Notablemente están ausentes. Los apóstoles estaban encerrados en una habitación y están ahí debido al miedo. No tenían ni idea de cuál sería su destino. Parece como si fueran a esconderse, lo cual tiene lógica. Si arrestaron a Jesús bajo cargos políticos de llamarse el rey y lo seguían, entonces ellos también serían culpables de insurgencia. Todo lo que sabían era que lo siguiente sería escuchar un golpe en la puerta y los guardias romanos estarían ahí para arrestarlos y ejecutarlos también. Estos hombres cuyos mundos dieron un giro de 360 grados son los 12 que Jesús escogió. Lo más importante sobre los apóstoles es su nombre, los 12. ¿Por qué no 9? ¿Por qué no 14? 12 es un número muy simbólico. Son las 12 tribus de Israel. Ya que hubo una vez 12 tribus, entonces debía haber 12 apóstoles. Había judíos que vivían en Galilea. A muchos de ellos se les refiere en los evangelios como pescadores, así que sabemos que la mayoría de ellos eran comerciantes. Realmente no tenían ningún entrenamiento formal en temas religiosos, además del que cualquiera hubiera tenido en ese tiempo. Jesús viene y les hace una propuesta muy radical. ¿Por qué no dejan la vida que han conocido por el resto de su tiempo en este planeta y me siguen porque tengo estas ideas alocadas? Pero no se tienen muy claros los nombres de quiénes eran estas personas. Todos nuestros evangelios mencionan a los 12. Algunos enlistan a los 12, pero enlistan nombres diferentes. Si hay una especie de grupo al que ir entre los apóstoles, no necesariamente son los 12. De hecho, son 3 de los apóstoles: Pedro, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo. Jesús siempre los llevaba aparte para instrucciones y revelaciones especiales. Estuvieron ahí desde el principio. Pedro es el discípulo mejor conocido de los 12 porque fue la mano derecha más cercana a Jesús. Su nombre no fue originalmente Pedro. Este es el apodo que Jesús le dio. Petras, Pedro. La palabra Petra en griego significa piedra.
Pero de hecho, cuando lees sobre la vida de Pedro, se parece a todo menos a una roca. Más bien parece ser arena movediza. Así como cuando corta la oreja de uno de los hombres enviado para arrestar a Jesús, y luego horas después niega haberlo conocido. Le preguntan a Pedro si viaja con Jesús o conoce a Jesús e inmediatamente niega estar involucrado con esta persona. La tradición dice que Pedro mintió. Falla. Pedro falla. Y es un momento de gran decepción para él. Un momento que hubiera sido inimaginable solo unos días antes. Los apóstoles viajaron con Jesús y su grupo pequeño de seguidores a Jerusalén para celebrar las Pascuas judías o Pesach. Pesach es la celebración de liberación de los israelitas de la esclavitud egipcia. Pero también se anticipan al futuro porque esperan que Dios los libere de sus opresores actuales, que son los romanos. El gobernador romano actual era Poncio Pilato, y particularmente sabía cuán rápido podían cambiar las cosas para peor. Para los romanos, Jesús no era nadie, pero no podían arriesgarse a que se convirtiera en alguien. Y para Pilato, la forma en que Jesús y los apóstoles entraron a Jerusalén es una provocación a la autoridad del imperio. Lo consideraría como un hecho histórico que él entrara a Jerusalén sobre un burro. Pilato, sin duda alguna, está sobre un caballo, pero es una burla peligrosa de Pilato. Pero el hecho es que Jesús era alguien subversivo. El descaro de todo era que este joven de Galilea pretendiera que existe otro tipo de imperio, llamado el imperio de Dios. Por lo tanto, no es sorpresa que lo crucificaran. En el primer siglo, había muchas ideas diferentes sobre cómo podría ser el Mesías, pero ninguno de ellos incluyó una muerte humillante e insoportable al final. En este punto, cuando suben a la habitación de arriba, están aterrorizados, confundidos y angustiados. Esto no era lo que esperaban, no era lo que pensaron. ¿Estaban equivocados por seguir a este tipo? ¿Afirmaba ser algo que no era? Estas son personas que dejaron a sus familias, quienes literalmente abandonaron sus vidas para seguir a este tipo. Simplemente no podían regresar y decir, vaya, me equivoqué. Así que debían descifrar qué hacer. Solo horas después de que lo crucificaran, Jesús de Nazaret está muerto. Su muerte llevaría a los apóstoles a algunos de los eventos más misteriosos de los inicios de la cristiandad. 2 días después, en una mañana de domingo, es el primer día de la semana. Un número de mujeres seguidoras de Jesús, que incluyen a María Magdalena, llegan a la tumba con algunas especias. Para su sorpresa, entran a la tumba y está vacía. El cuerpo de Jesús no está. Las mujeres son las primeras en entrar a la tumba desde que la sellaron 2 días antes. Y luego, una pista secreta se revela. 2 figuras deslumbrantes se les aparecen. Una de las figuras les dice, ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? Las mujeres huyen. María regresa con los apóstoles para reportar sobre las visiones extrañas y el cuerpo desaparecido. Pero ellos no lo creen. Por razones obvias, porque parece increíble que alguien resucitara de entre los muertos. Pedro, ¿quién lo hubiera pensado? Regresa y descubre que las mujeres tenían razón. La tumba está vacía y Jesús está desaparecido. Creo que la realidad es que los historiadores no saben qué sucedió con la tumba vacía. Creo que lo que sí sabemos con una seguridad razonable es que un tiempo después que Jesús muriera, algunos de sus seguidores decían que había resucitado. Empezaron a ver a Jesús. Jesús se les apareció. Y luego, sucede otra vez. Jesús se le aparece a sus discípulos y de hecho piensan que es un fantasma.
Y como respuesta a esto, los reúne para cenar y comen pescado asado. Jesús está hambriento y quiere comer. Estuvo muerto por 3 días. Los fantasmas no comen. Sabían que era un hombre real. Este era el Jesús real ahí con ellos. El mensaje que obtienes es que Jesús está de regreso, casi extraordinariamente normal como solía serlo. Esto no es una visión. Este no es un fantasma. Esta es una resurrección corporal. Todos los apóstoles están convencidos de que Jesús regresó de los muertos. De hecho, es inverosímil. Pero estas visiones son absolutamente reales para ellos. ¿Realmente tienen visiones o simplemente sufren de alucinaciones masivas provocadas por el estrés psicológico? Es posible. Pero en el primer siglo a las visiones se les subestima, de hecho, como parte normal de la vida. Las visiones son reales para ellos como lo son para cualquiera que las tiene. Pero las visiones no siempre comienzan religiones mundiales. Lo que intentamos entender es por qué estas visiones hicieron lo que hicieron. Está relacionado con lo que la resurrección confirma para los apóstoles. Dios no elige personas al azar. Escogió a este hombre para ascenderlo. ¿Conocen al tipo que acaban de crucificar? Ese fue el que Dios escogió para que se levante de entre los muertos. Al final, eso confirma todo lo que creyeron sobre seguirlo en primer lugar. Así que debía ser el Mesías. Pero ahora es más poderoso que la muerte. Es el gobernante, es Dios, y es el futuro rey del reino por venir. Jesús resucitado les dice a sus hombres que son los escogidos para difundir su palabra a cada nación en la tierra. Pero antes de que eso pueda pasar, necesitarán el poder. No dice cuándo, y no dice cómo vendrá. Luego Jesús asciende a los cielos y deja a sus apóstoles con el misterio más grande de sus vidas. 30 después de Cristo, norte de Judea. De acuerdo a los evangelios, los apóstoles realizan un viaje desde Galilea a Jerusalén para esperar una señal de Jesús. Es casi imposible saber si y cuándo ese viaje realmente se realizará. Desafortunadamente, registros históricos del Imperio Romano no nos dicen nada sobre los inicios de la cristiandad. Este es un agujero negro completo. Pero un lugar para buscar pistas es un libro en la Biblia. El libro de Hechos es nuestra primera historia sobre la iglesia. Lucas, realmente no sabemos quién lo escribió, pero le llamamos Lucas. Él escribió Hechos para contar la historia de los inicios de la iglesia. Los Hechos de los Apóstoles nos ofrecen un buen relato, no es historia. Es una mezcla de hechos y ficción, desde un punto de vista quizás hasta unos 100 años después de la muerte de Jesús. Al contarles estos eventos poco convincentes, Lucas intenta seducirte para querer escuchar la historia, escuchar más, y quizá incluso unirte al movimiento. El libro de Hechos comienza con una serie de eventos milagrosos. Uno de los primeros ocurre en el Festival de Pentecostés, la palabra griega para la fiesta judía de Shavuot. Se celebra el momento en que Dios le dio a Moisés los 10 mandamientos. Pedro preside cuando de repente el Espíritu aparece. De repente se escucha este sonido de un viento arremolinado. Y lenguas como fuego se posan sobre cada uno de los discípulos. Súbitamente, los discípulos empiezan a hablar en otras lenguas. No se refiere a hablar en lenguas como iglesias carismáticas. Se refiere a un curso de idiomas instantáneo. Todos pueden hablar cualquier idioma. Jesús no está, pero su espíritu está aquí. Y su espíritu es un empoderamiento impulsor. Es una historia muy fantástica.
De acuerdo con el libro de los Hechos, Pedro se levanta el día de Pentecostés, predica un sermón y miles de personas se convierten. Pocos días después predica otro sermón y miles más se convierten. Y así, en un par de meses, Jerusalén es 2/3 cristiana. Eso es completamente falso. No hay forma que eso pasara. Mi corazonada es que se trata de docenas de cristianos que llegaron a la iglesia en los años 30. Posiblemente eran cientos de cristianos, pero no decenas de miles. Pero los números claros no son el punto de la historia de Pentecostés, sino que es sobre cómo los apóstoles se transformaron. Y ese es el punto clave. Se sienten empoderados de salir y difundir el mensaje. Este es el punto en el cual se gradúan de ser discípulos y pasan a ser apóstoles, mensajeros de Dios. El término apóstoles proviene de la palabra griega apostolos, lo cual significa enviado, enviado a una misión. Están a cargo de difundir el mensaje desde Jerusalén hasta el fin del mundo. Pero antes de poder conquistar el mundo tendrán que encargarse de Palestina, un paso a la vez. Este fue un movimiento pequeño al inicio. No había iglesias, no había catedrales, nada se construía. Mi suposición es que Jesús estaría sorprendido, si no paralizado, por lo que vería en la iglesia establecida actualmente. Jesús no encontró nada. Era un judío con un mensaje judío sobre Dios y el imperio de Dios. Ciertamente Jesús no se imaginó nada que involucraría la construcción de edificios, tener presupuestos grandes y estar involucrado políticamente con el status quo. Jesús realmente estaba en contra de todo eso y tenía una visión diferente. Realmente no estaban interesados en construir iglesias o cualquier otro tipo de estructura, porque el fin del mundo se acerca. El mensaje de Jesús parecía ser que el reino de Dios se acercaba inminentemente. El hecho que Jesús resucitó de entre los muertos es una señal de que el fin de los tiempos comenzaba, y aquellos que lo siguen, aquellos que creen en Dios, se salvarán. No tenía sentido construir edificios si los destruirían todos en 2 o 3 años. Así que su modelo era ir a algún lugar para evangelizar y luego continuar en otro lugar. Pensaron que estaban al borde del fin de los tiempos y eso estimuló a los apóstoles para que difundieran el mensaje tan rápido como lo hicieron. Este tipo de estilo de vida errante realmente podría describirse como un tipo de falta de vivienda reveladora. Pero debían reunirse en algún lugar, así que la pregunta es, ¿a dónde? Los paganos tienen templos. Los judíos tienen sinagogas. Los apóstoles tienen el comedor. Probablemente los apóstoles se reunían en hogares privados. Y difundían el mensaje de Jesús de esa forma. Las mujeres que eran responsables de administrar la vida doméstica con frecuencia eran muy importantes en estos hogares. Había mujeres ricas que abrían sus hogares y les ofrecían a los discípulos hospedaje y alimentación. Las mujeres en general servían como patrocinadores de los apóstoles. Algunos estudiosos creen que María Magdalena era una de un número de mujeres ricas que apoyaban a sus apóstoles y a sus seguidores. Sabemos que hay un lugar en Lucas que menciona que ofrecía sus recursos al movimiento de Jesús. Pero ¿de dónde provenía su dinero? Realmente es la prostituta que se describe desde hace casi 1400 años. No hay nada por el estilo en el Nuevo Testamento, nada que diga que era una prostituta, nada sobre ser la mujer que atraparon en adulterio. Mi mejor suposición es que era una viuda rica que administraba un negocio de pesca grande. Es posible que nombraran a María por Magdala, un pueblo pesquero en el mar de Galilea. Simplemente no lo sabemos. Los evangelios simplemente no están interesados en contarnos sobre ella. No nos dicen, por ejemplo, si María decidió mantener en secreto su apoyo al movimiento de Jesús. Los romanos ejecutaron a Jesús. ¿Por qué no ir también tras sus seguidores? Se cree comúnmente que una vez que la cristiandad comenzó, inmediatamente se declaró como una religión ilegal y que los cristianos debían esconderse en las catacumbas. Este punto de vista proviene principalmente de observar muchas películas nocturnas.
Los romanos no perseguían a los seguidores de Jesús en el año 34 o 35. En estos primeros años, los romanos no distinguían a los cristianos de los judíos, y se puede entender por qué. Adoran al mismo Dios, leen los mismos textos, usan el mismo idioma, son judíos. Y los romanos tienen antecedentes de abandonar a los judíos para que se encarguen de sí mismos. Irónicamente, la red de caminos romanos construida para mover a sus ejércitos podría ser una de las razones de por qué los apóstoles pueden difundir el movimiento cristiano tan rápidamente. De hecho, el Imperio Romano ofrecía excelentes caminos, ciudades maravillosas. Todo eso ayudó en la difusión de la cristiandad, así que el crecimiento de la cristiandad se debe mucho al mundo romano y a la infraestructura romana. Si le preguntaran a un soldado romano si había escuchado sobre Jesús incluso un par de meses después de su ejecución, probablemente respondiera que no. Pero para el establecimiento de los judíos, él no es tan fácil de olvidar. Para los judíos, Jesús es un fraude ridículo, incluso más después de su muerte. Hubiera sido muy difícil convencer a los judíos que Jesús era el Mesías. Cuando se habla sobre cómo sería el Mesías en el primer siglo del judaísmo, este vence a los romanos. Es el nuevo Moisés o el nuevo David. Nadie esperaba que crucificaran al Mesías. Y convencer a los judíos de eso es algo muy difícil de hacer. Especialmente a un judío como Pablo de Tarso. Pablo. Nadie lo sabía en ese tiempo, pero este hombre tendría un gran impacto en el nacimiento de la cristiandad, al igual que el mismo Jesús. Sabemos algo sobre Pablo porque nos cuenta sobre sí mismo en sus cartas. Lo criaron como un judío muy ferviente, quien escuchó sobre los cristianos y empezó a perseguirlos. En este punto en su vida, Pablo se oponía profundamente a los cristianos judíos. Uno de ellos es un hombre joven llamado Esteban. Esteban es un líder cristiano en Jerusalén, quien predicó un sermón que atacaba al templo judío. La forma en que los Hechos lo cuenta, él condena a los judíos por siempre rechazar y matar a los profetas, y ahora rechazaron y mataron a Jesús. Pablo no niega que quería destruir a los cristianos judíos como Esteban, pero se detiene antes de admitir ser cómplice de asesinato. Esa parte de la historia quedó en los Hechos de los Apóstoles. Los Hechos colocan a Pablo en la lapidación de Esteban. El Sanedrín, el Consejo Mayor Judío de Sabios en Jerusalén, condena a Esteban a muerte por sus creencias subversivas. Es el primer martirio cristiano y sucede afuera de Jerusalén. Lo que el libro de Hechos quiere hacernos pensar es que Pablo de alguna manera estaba involucrado en esto. No sabemos hasta qué punto esta historia es real. Si intentamos ver una narrativa realista, esta no es una narrativa realista. Por una cosa, coloca a Pablo en Jerusalén. El mismo Pablo dice que nunca estuvo en Jerusalén. Lucas presenta la muerte de Esteban como un tipo de acción mafiosa, donde todos tienen un ataque de ira y corren a lapidarlo. Los romanos no permitían que los judíos se ejecutaran entre ellos por diferencias religiosas. Habría demasiado desorden. Ya sea la verdad o ficción, la presencia de Pablo en la lapidación de Esteban establece uno de los giros más dramáticos en la historia de la cristiandad. Algo le sucedió, algo que se llamó el suceso en el camino a Damasco, el cual cambió toda su vida. Según el libro de los Hechos, está en camino a Damasco para perseguir a los cristianos con la autorización de los líderes judíos en Jerusalén. Está en su camino cuando ve este destello cegador. Había una luz brillante que centellaba sobre Pablo y una voz se escuchó la cual dijo, Pablo, ¿por qué me persigues? Y Pablo respondió, ¿quién eres? Y la voz dijo, soy Jesús, a quien tú persigues.
Entonces, instantáneamente ciega a Pablo. Debieron llevarlo a Damasco de la mano. La visión de Pablo se restaura. Y Pablo tiene un giro dramático de 180 grados. De perseguidor a apóstol. Las propias cartas de Pablo no dicen nada sobre este encuentro milagroso en el camino de Damasco. Los relatos de Pablo son mucho más simples. Simplemente dice, cuando Dios reveló a su Hijo dentro de mí, en mí, como una experiencia interna, entonces me convertí en una persona diferente. Pablo afirma que su llamado vino directamente de su propia revelación personal de Jesús. La historia final es la misma. Pablo pasa de ser un perseguidor en lo que resulta ser uno de los mejores, el mejor apóstol del movimiento. Y la forma de hacerlo fue salir y empezar a caminar. Pablo tiene un plan: ir al norte. Empieza una serie de viajes a través de Asia Menor y Grecia. Algunas personas estiman que Pablo viajó tanto como 16,000 kilómetros. En el mundo antiguo, esto no era fácil. Mientras tanto, los apóstoles continuaron con su trabajo en Palestina. La mejor acogida que obtienen es cuando realizan sanaciones. Expulsaban espíritus y sanaban a los paralíticos. Tenemos estas historias de personas que sacaban a sus parientes enfermos en colchones y los recostaban en la calle. Lo distintivo sobre los seguidores de Jesús es que no aceptaban pago. Y esto es lo que la cristiandad le ofrecía a la gente: cuidados de salud gratis en un periodo donde era muy costoso ver a los médicos. Solo por esa razón, las personas acudían a Pedro, Felipe y Juan en busca de sanaciones. Una vez que estabas ahí y eras parte de un público cautivo, entonces te decían que el fin del mundo estaba cerca. Si no actúas ahora y te unes al movimiento de Jesús, el fin del mundo podría llegar y te irías al infierno. Esta era una oferta de tiempo limitado. Compra ahora o no te salvarás. De repente puedes ver que hay algo atrayente y encantador en eso. Los apóstoles hacen algunos progresos con los judíos porque ya adoran al mismo Dios. Pero es una historia diferente con los paganos. Eventualmente, los seguidores de Jesús empiezan a predicar no a los judíos, sino a los paganos y a los no judíos. Lo que caracterizaba a los paganos en el Imperio Romano era que todos ellos eran politeístas, adoraban a muchos dioses. Los estudiosos ahora les llaman paganos. El clima religioso antiguo era muy diverso. Los paganos podían adorar a cualquier dios que quisieran. Podían adorar a los grandes dioses de la mitología griega y romana. Podían adorar a sus dioses locales, de la ciudad, en los bosques, en las corrientes, de las praderas, de la guerra. Había dioses del amor, del embarazo. Es un mundo repleto de estas personalidades superhumanas. Parecía un buffet de religiones antiguas y podías tomar tanto como quisieras. Así que cuando los apóstoles insistieron en que los paganos abandonaran a todos sus dioses, tuvieron un problema. Todo se trataba de poder. La cosa que las religiones paganas parecían enfatizar era que los dioses daban cosas a las personas que los adoraban. No podemos controlar si llueve, pero los dioses pueden. No podemos controlar que los cultivos crezcan, pero los dioses pueden. No podemos controlar cómo se reproduce el ganado, pero los dioses pueden. Los dioses pueden hacer cosas por nosotros. Cuando les das la espalda, un humano pagará el precio. Los dioses causan estos problemas porque hay personas entre nosotros que no los adoran. Esta es una de las razones de por qué perseguían a los primeros cristianos, porque cuando sea que un desastre azotaba a un pueblo, era porque ahí habían cristianos. Naturalmente se asumía que era por esos cristianos. Por su parte, a Pablo le iba muy bien al difundir el mensaje de Dios a la población pagana de Grecia y Asia Menor.
La forma en que Pablo se establece de alguna forma audaz es como un apóstol a los paganos. Aparentemente Pablo pensó que el mensaje de salvación no solo era para los judíos. El mensaje de la salvación de Dios se suponía que era para toda la tierra, y creyó que la razón de por qué Cristo lo llamó fue para llevar el mensaje a los paganos. De hecho, Pablo era un estratega brillante. Su plan era evitar los pueblos apartados y enfocarse en las capitales. Todos llegan a las ciudades de otras capitales, usualmente por negocios y todo tipo de intercambios. Entonces, si llegas a la capital, el mensaje saldrá. Pablo tenía un buen montaje. Tenía un negocio de cuero. Y cuando las personas llegaban a comprar lo que vendía, empezaba a hablarles. Primero, puede hablar su idioma. Pablo hablaba griego. Debido a que Pablo podía comunicarse, no había límite en cuanto hasta dónde podía llegar su mensaje. Luego él introduce un poco de religión. Corres el riesgo de que te lancen al infierno, donde te quemarás y te caerán gotas de azufre en tu cuerpo, perdido para siempre. ¿Quieres estar del lado de Jesús o quieres que te dejen atrás? Ese era el mensaje persuasivo de Pablo. Pero realmente es bueno para cerrar el trato al convencer a los paganos que el Dios judío es más poderoso. Más poderoso que todos los demás dioses paganos, como se vio, por ejemplo, en la resurrección de Jesús, pero también como se vio en los milagros que sus seguidores realizaron. Un Dios lo suficientemente poderoso para protegerlos de la ira de todos los demás. Una deidad universal para todo el mundo, responsable de su creación, de todo en él y por el cual será su destrucción inminente. Funcionó. El movimiento de Jesús crece. Pedro y Pablo, sus dos pilares, están completamente en sincronía. Hechos quiere, de alguna forma, presentar a Pedro y a Pablo, se podría decir como dos gotas de agua. Pero de hecho, parece que realmente había algo de tensión entre Pedro y Pablo. Pablo es extremadamente diferente de estos tipos. No están alfabetizados, no están bien educados, no son de un nivel social alto. Hablamos de pescadores. Pablo es este tipo que sale de la nada. Es un extranjero, probablemente tenga un acento. La capacidad de poder escribir hace ver a Pablo como alguien rico y privilegiado. Y el hecho es que parece no saber casi nada sobre Jesús. Pablo nunca lo vio. Pablo no estuvo en Galilea. No viajó con Jesús en vida, no fue a su crucifixión. Y un día aparece y dice, tuve una visión de Cristo y ahora también seré un apóstol. ¿Pueden imaginarse cuán frustrante es eso si eres uno de los seguidores originales de Jesús? Pero quería que lo tomaran con seriedad. Quería ser un apóstol. Pero Pablo tenía todas estas cargas en su bolsa porque las personas recordaban, una vez fuiste alguien malo y estabas en contra de nosotros, y ahora dices que eres uno de nosotros, que eres una persona de Jesús. Vamos, Pablo. Hay intentos de establecer algunos intereses comunes, como cuando Pablo invita a Pedro a comer con sus conversos paganos en la ciudad de Antioquía. Pablo quiere que sus nuevos hermanos se sientan como en casa, y eso significa comer en su forma. Definitivamente no es kosher. Pablo lo explica de esta forma. Todos nos sentamos juntos, un cuerpo, un grupo de creyentes que compartían. Y luego arrestan a Pedro. Fueron sus hermanos de Jerusalén. El crimen fue comer comida que no era kosher con personas no judías. Pablo piensa que si tendrán un movimiento que incluya la conversión de paganos, entonces deben poder cenar todos juntos. Las personas de Jerusalén no están de acuerdo y Pedro se derrumba. Pablo le dijo a la cara, me levanté, y se opuso al decirle, ¿ahora piensas que debemos comer kosher? ¿Crees que somos creyentes de segunda clase? Pablo piensa que eso es hipócrita. Según Pablo, Pedro y él nunca se reconcilian. Pablo nunca duda por un momento que él es el que sabe qué es lo mejor para el movimiento. Pablo insiste que escribió su evangelio de nadie más que del mismo Jesucristo. Que él no aprendió nada acerca de lo que hace de un ser humano. Todo lo recibió directamente de Jesús. Como decidir si los paganos que aceptan a Jesús deben estar sujetos o no a costumbres judías antiguas, como la circuncisión. En este punto la cristiandad todavía es un movimiento judío y la circuncisión es una ley inmutable que todos los judíos deben seguir.
Pero Pablo cree firmemente que se exima a los paganos. El mismo Pablo no sentía que la circuncisión era necesaria para ser un seguidor de Jesús. Era muy franco en cuanto a que cualquiera que fuese un pagano, quien creyera en Jesús, no debían circuncidarlo. Que Jesús murió por su salvación. Y eso es lo que necesitaban creer. Si la ley podía salvarte, no necesitarías a Jesús. Y creo que al final Pablo es muy práctico. Si intentas difundir esa religión y colocas esto al frente, este es el requisito. ¿Le harás el qué? ¿A mí qué? No ganarás muchos hombres mayores conversos, simplemente no pasará. Y cuando una facción rival en Galacia lo desafía, no mide sus palabras. Básicamente comienza su carta, ustedes Gálatas estúpidos, y va de mal en peor desde ahí. Pablo dijo, no, dejen en paz a mi pueblo. Son buenos seguidores de Jesús sin circuncisión. Desearía que aquellos de ustedes que están felices con sus cuchillos y están tan ansiosos por circuncidar, corten sus propias cosas. Desde que la circuncisión no es algo discutible para los paganos, Pablo necesita ofrecerles otro ritual de iniciación. El bautizo era una parte integral y muy común del judaísmo antiguo. Y Pablo adapta el ritual como una forma en que los paganos vuelvan a nacer como seguidores de Jesús. Es un nuevo comienzo. Puedes comenzar todo otra vez en el movimiento de Jesús. Es impresionante para un hombre que nunca conoció a Jesús. Pero a pesar del éxito de Pablo, habrá muchos obstáculos adelante para el movimiento de Jesús nuevo e inexperimentado. 41 después de Cristo, Judea. Los problemas comenzaron en el año 41 después de Cristo. Roma instituye un rey nuevo en Judea, Herodes Agripa I, un judío. Son buenas noticias para los judíos, no tan buenas para los seguidores de Jesús y muy malas para Santiago. La forma en que el libro de los Hechos lo cuenta es que Herodes Agripa I llegó al poder y para ganarse a los judíos ejecuta al apóstol Santiago con la decapitación. Inmediatamente después de matar a Santiago, Herodes Agripa I se percata del éxito rotundo de esto y arresta a Pedro, presuntamente con la misma intención de ejecutarlo. Está en la cárcel y de repente un ángel se le aparece. Pedro piensa que es un sueño y el ángel le dice que se levante rápidamente. Las cadenas simplemente liberan sus manos. Después de su fuga milagrosa de Jerusalén, Pedro mantiene un perfil bajo. Pero a 1400 kilómetros al norte, Pablo no lo hace. En el año 50 después de Cristo, Pablo llega al pueblo griego de Filipos para continuar con su misión con los paganos. Un buen día para Pablo es un día en el que puede convertir a más de un alma, incluso cuando significa exorcismo. Se enfoca en una esclava, una adivina cuyos trances son una fuente lucrativa de ingresos para sus manipuladores. Pablo no soporta ver que esta chica esté poseída por un demonio. Los dueños de la chica pagan el favor al entregarlo. En el curso de la década siguiente, Pablo se familiariza con los calabozos romanos. Pablo escribe mucho. Pablo habla mucho. Pablo convierte a muchos. Pasó mucho tiempo en prisión. Pero Pablo sueña llevar su misión a Roma. Un relato que nunca llegó a la Biblia es sobre la llegada de Pablo a Roma como un hombre libre. Pablo quería ir a Roma para tener una especie de trampolín con el fin de llevar el Evangelio a todas partes de la tierra. Pero la Biblia cuenta una historia más oscura. Lo arrestaron en Jerusalén y luego lo llevaron a Roma para enfrentar un jurado. El libro de los Hechos termina ahí, con Pablo en una cárcel en Roma. Pablo está tras las rejas. Santiago está muerto. Y Pedro desapareció. ¿Qué hay del resto de los 12? ¿Qué dice la Biblia sobre ellos? Nada.
Casi no tenemos ninguna información sobre estos otros apóstoles. Pero tenemos leyendas de sus muertes espantosas. A Bernabé lo despellejaron vivo en Armenia. A Tomás lo apuñalan hasta morir. Por asesinos en la India. A Andrés lo ejecutan en una cruz en forma de X, presuntamente para agudizar el sufrimiento. Probablemente nunca sabremos cuán verdaderas son estas leyendas. Pero algo pasó en el año 66 después de Cristo que es horriblemente real. Muchas personas pensaron que el apocalipsis había comenzado. En el año 66, muchas personas de Judea se hartaron de las reglas romanas y hubo un levantamiento. Los romanos sitiaron la ciudad de Jerusalén, un asedio que duró muchos años. Los relatos que tenemos de ese asedio particular de Jerusalén son espantosos. Adentro, las personas morían. Adentro, las personas no tenían agua, no tenían comida, porque los romanos tenían una buena forma de rodear una ciudad amurallada. Simplemente acamparían afuera, se tomarían su tiempo. Esperarían hasta que las personas salieran. Simplemente esperarían a que las personas murieran o se rindieran. Eventualmente, eso fue lo que sucedió entre el año 66 y 70. Los romanos entraron y destruyeron el resto de la ciudad, y luego destruyeron el templo de Dios. El templo de Dios sagrado está destruido. Un gran trauma para la comunidad judía. Este fue un evento catastrófico para los judíos antiguos. Y cuando colocan ese evento al lado de este mensaje cristiano de que el fin se acerca, que Dios los enjuicia, los cristianos empiezan a ver la destrucción del templo como un castigo divino por matar a Jesús. Y eso parece ser comprensiblemente un punto divisorio. Un punto divisorio entre la era judía, a la cual pertenecían los apóstoles, y una nueva era que eventualmente se llamaría cristiana. En algún momento, cerca del fin del primer siglo, es la primera vez que los cristianos usan el término cristiano para referirse a sí mismo como tales. En el siglo IV, el emperador Constantino se convierte, y 1000 años después, Roma se convierte en el centro del mundo cristiano. Para Pedro y Pablo, Roma es donde las leyendas dicen que murieron. Tenemos una fuente del primer siglo que indica que Pedro y Pablo murieron durante la persecución de Nerón en el año 64. Hubo un gran incendio en Roma que consumió a la mayoría de la ciudad. Quizás escucharon historias en las cuales Nerón juguetea mientras Roma arde. Fue una publicidad mala para Nerón y necesitaban culpar a alguien. Fue fácil culpar a los cristianos porque de todas formas realmente a nadie le agradaban. Y es posible que Pablo haya sido uno de los cristianos que reunieron para ejecutarlos. Decapitan a Pablo. Pero algo interesante pasa cuando lo decapitan. En lugar de sangre, leche empieza a derramarse de su cuello. Su muerte no es irónicamente una muerte, sino vida. La leche es lo que da vida. Y al matar a Pablo, los romanos involuntariamente le dan vida. La muerte de Pedro es igual de única. Crucifican a Pedro. Pero al revés. Las personas piensan que crucificaron a Pedro al revés, porque él dice que no es digno de morir de la misma forma en que lo hizo Jesús. Pero eso no es lo que Pedro dice en los Hechos de Pedro. Él ilustra el desorden del mundo, que el mundo en el que vivimos es pecador y que la cruz es lo que lo corregirá. En el año 70, la mayoría de apóstoles probablemente estaban muertos. Y el movimiento está ahora en otras manos.
No era que los primeros apóstoles convertían a miles de personas de una sola vez. Convertían a pocas personas aquí y allá, pero estas pocas personas convirtieron a otras personas que convirtieron a otras personas y así empezó a crecer. Es una de las cosas más asombrosas en la historia de la religión. Cuando piensas en todo lo que estos creyentes debieron superar, persecuciones, martirios, encarcelamientos, crucifixiones, y aún así pusieron en marcha una religión mundial mayor. Es impresionante.